¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video de Siciliano en su taller, en este caso en el tallercito. Muy contento con la aceptación de los videos. La verdad, bueno, hice un video sobre mi paso por Industrias Baco, allá finales de los 80, principios de los 90. Tuvo aceptación, empezaron a aparecer algunas personas que por ahí obviamente son nietos o gente que está trabajando en la actualidad en esa empresa. Bueno, aparentemente las cosas no han cambiado demasiado, sí, un poco, pero bueno, nada. Después, en otro video, dado que hubo aceptación y muchas preguntas, voy a desarrollar alguna que otra historia, alguna que otra anécdota, que generalmente fueron cómicas. Era una época linda, había como un grupo que venía de toda la vida en la fábrica. Después, bueno, como dije en aquel momento, al llegar a Bursaco, alguna de esas gentes de la zona de Caseros no podía viajar hasta Bursaco porque después se dio de baja el colectivo que lo llevaba. Y nada, bueno, algunos desistieron, otros por ahí siguieron, pero hubo otra época posterior donde se formaron dos equipos de soldadores. O sea, había un jefe de cuadrilla, llamémosle, dentro de la fábrica, y otro equipo que eran medios rivales, después eran medios amigos, en fin, internas un poco más turbias. Yo en esa época ya me encontraba haciendo tareas, pero tareas en forma particular. O sea, me contrataban para poner en marcha la grúa, que por ahí hacía 5 años que estaba tirada. Me contrataban para poner en marcha el grupo electrógeno, que era un motor Perkins terrible. Bueno, me contrataban para determinadas tareas puntuales, las cuales desarrollaba, cobraba y me volvía, sin horario de entrada, sin horario de salida. Sí, bueno, uno llevando obviamente un ritmo de trabajo para que salga en tiempo y forma, ¿no? Pero bajo las reglas y los presupuestos de uno. En fin, hecha esa pequeña aclaración, voy a mostrar una herramienta que vengo recomendando en los comentarios, de la línea Crossmaster, la francesa o ajustable de 8 pulgadas, que muchos van a decir, Tano, pero tiene juego. Sí, tiene juego, no lo voy a negar, pero por el precio de la herramienta, el juego es bastante poco. Es una herramienta bastante útil, como digo siempre, en lo que es plomería, todo lo que sea media se puede utilizar 8 pulgadas. Esta es una linda herramienta, viene con su escala en milímetros de un lado, en pulgadas del otro. Y bueno, la verdad que resiste bastante bien el torque. La recomiendo por la cuestión de que es un precio bastante accesible, promedio entre calidad y precio. Tiene una linda anatomía, da una buena seguridad al momento de ajustar o aflojar algo. Bueno, respetando los sentidos de uso, ¿no? Porque muchos notan que la francesa zafa, pero cuando le digo mandame un videíto, la están utilizando al revés. Bueno, después vamos, capaz que para muchos amigos no sea necesario y digan, Tano, dejate de joder. Pero vamos a hacer un videíto mostrando el uso del sentido de la llave. Hay llaves ajustables, llaves francesas, por ejemplo, las de la línea Taparia o Taparia, que no importa el lado para el cual se utilice, si bien se respeta igual, pero bueno, es como que la llave es tan exacta que no tiene juego para ninguno de los dos lados. Lo que pasa que bueno, al mal utilizar una llave de estas, estamos cargando toda la presión del torque que estamos imprimiendo sobre un lado que por ahí no es el más fuerte de la llave, cuando el más fuerte es este. Pero ya lo vamos a desarrollar bien ese tema en caso de hacer el videíto de el correcto uso de esta herramienta. En líneas generales yo compré dos
en su momento. Hoy debe ser una herramienta de 2.500 pesos, calculo, argentinos al día de la fecha. En su momento, cuando las compré, hará 1 año y medio, las pagué 1.200. Las compré en Easy y estaban más baratos que la Silver Shadow. La Silver Shadow, bueno, no voy a dar demasiados detalles, pero parecía, si esta tiene juego, la otra parecía una muela suelta. Este juego, yo generalmente, o sea, muchos les importa el juego axial, llamémosle, que es el que se da entre dientes y sin fin. Ese juego lo van a tener casi todas las francesas. Yo mucha relevancia no le doy a ese juego. Sí me importa el juego lateral, que lo sondeo con la sonda de medir luz de válvulas, luz de platinos para los amigos de la vieja escuela. Lo sondeo y tiene que entrar la de 0,05 bien. Esa luz es la que tienen las Baco, la Sirega de vieja escuela, la Subiondo. Bueno, todo lo que esté por encima va a tener un poquito de juego, pero es el aceptable. Por ejemplo, las que me han defraudado, no defraudado porque sigue siendo una herramienta confiable, útil y resistente, son las de la línea Irimo. Yo lo he comentado, valga la redundancia, en los comentarios. Pero bueno, hice una compra de ese juego allá por el año 2014 aproximadamente. Y eran unas herramientas bastante admirables. Bueno, con el paso del tiempo, el año pasado compré nuevamente un juego como para hacer una toma de contacto otra vez. Y noté que ya venía con un poquito de juego. Pero bueno, es como que es el factor común el juego hoy en día. La verdad que bueno, el precio de la Irimo es elevado y ahí sí se nota la merma de calidad, dado que bueno, no es esta llavecita que por ahí tenga alguna falencia, pero para lo que es tareas cotidianas, que es las que uno por ahí desarrolla en los domicilios, va muy bien. No es una herramienta que tenga un costo elevado y uno se encariña rápidamente porque es versátil. Bueno, después la que a mí en lo personal no me ha defraudado, dado que bueno, lo comenté muchas veces y lo vuelvo a comentar, fue la línea Metz. Yo tengo llaves Metz del año 2007, las he utilizado mucho, incluso se han gastado, se nota el roce de la mano en la pintura, porque es pintura, vienen pintadas, se han gastado y la llave no tiene juego, ni siquiera está marcada. He hecho la comparación de una unidad del año 2007 con una unidad del año pasado y verdaderamente no noté diferencia en la calidad. Por eso la sigo recomendando. Esta es la de 15 pulgadas que compré en el juego del año pasado y verdaderamente no tiene juego. Busquemos como le busquemos. Tiene el básico para moverse en 15 pulgadas, imagínense que es una llave grande. Pero bueno, hay algún amigo que no le ha dado resultado. Y bueno, no sé, son casos particulares. Yo cuento mis experiencias. A mí la Metz me ha dado resultado. La línea Stanley de actualidad no la recomiendo porque bueno, si lo que no les gusta es el juego, las de hoy en día vienen con bastante juego. Después bueno, si quieren excelencia y pueden conseguir, dado que ha habido un aluvión de ventas de estas llaves, estoy hablando de la Irega de los años 70, nada, compren de estas y van a tener una herramienta por 50 años más.
En una época estaban bastante accesibles y había un surtido para comprar, ya sea en Mercado Libre o bueno, en algún. Las que yo tengo particularmente las compré en ferreterías, ya lo conté tantas veces que se aburren. Los amigos de la ferretería Bon, ferretería industrial, compran ferreterías chiquitas y bueno, ahí se dan a la tarea de avisarme de que hay determinadas unidades y bueno, por ahí llegamos a un acuerdo en un número que nos sirva a los dos. Las que yo compré de Y, las que tengo sin usar y las que uso, las compré de esa forma. En Mercado Libre habían aparecido y creo que las compraron todas. Pero bueno, el que tenga de estas llaves va a tener llaves para 50 años más tranquilamente. Volviendo al tema de Crossmaster, bueno, es una llave, la verdad que no la pondría en uso hobbyista, sí uso profesional, porque yo la uso profesionalmente, por ahí no industrial, hay que saber diferenciar los usos, pero por el precio de esta llave, muchachos, a veces una genérica de mala calidad está más cara. Así que bueno, espero que les sirva el dato. Vamos a seguir haciendo videitos en la tarde. Ustedes, yo, tiran el tema, yo les respondo. Y bueno, nada, les mando un saludo. Nos vemos.